yo marco esto para darle aliento a todos, a la gente, Sí. a los argentinos. Nosotros vamos a terminar 4 años de gobierno, 2 con pandemia, 1 con guerra, y vamos a haber crecido 3 años consecutivos el PBI. Ahora, hay muchísima gente viéndonos. ¿Pensás que siente eso la gente? No, ¿O la que gente ahora está muy afectada por 2 cosas. Primero, nosotros recuperamos empleo recuperamos empleo con salarios más deprimidos que los que existían no que en el 2019, que los que existían en el 2015. Sí. Porque en el 2019 el salario real cayó 20 puntos y de ahí largamos nosotros. Entonces, cuando el empleo se recupera con esos promedios del 2019. Ahora, nosotros iniciamos una política a través de el convenio colectivo, las convenciones de las paritarias. Sí. A través de las paritarias, donde lo que planteamos es que el salario le gana a la inflación. Cuando vos mirás en el empleo formal, efectivamente los salarios le ganan a la inflación. El problema es que partieron de muy abajo, partieron de ese menos 20. En estos 3 o 4 meses, no, los salarios estuvieron por abajo de la inflación. No, sí se están discutiendo, están todas las paritarias abiertas. El otro día le hice una entrevista a Álvarez Agi, que vos Sí, hablás lo quiero con- mucho, sí. vos querés hablar. Él dijo, a mí me parece que en estas épocas las paritarias que han hecho grande a este país, que han creado la clase media, son insuficientes. Y que el Estado debería intervenir fundamentalmente en ciertas franjas, uno puede decir cuál es la franja, no sé, los que ganan menos de 150.000 pesos, no sé, qué sé yo, debería intervenir, y eso es lo que venimos discutiendo. Sí, vos sabés que yo quiero que haya un aumento por decreto, y bueno, vos no lo has hecho, Sí. pero me parece que sin una intervención, ahí hay un montón de gente que todo esto que mostramos, que es así, ¿sí? Sí, hay que por No lo eso, siente la es una discusión esa, es un debate ese. Yo no te puedo decir que no te quepa razón. Lo que sí te digo es que eso es romper la lógica de la paritaria. Digo, y me parece... Pero no, es suma fija más paritaria, ¿no es? No, bueno, pero ahí desarticulaste toda la escala salarial de una actividad. Bueno, es una... Es la gran oposición de los gremios. Los gremios te dicen, no, mirá, déjame que yo esto lo arregle yo, no te metas vos. Por ahora no lo arreglan. Bueno, han llevado los salarios, vuelvo a repetir, han llevado los salarios muy altos. Igual también hay datos para prestarle atención, ¿no? Digo, cuando vos mirás los datos de menos de 90.000 pesos, que es un poco la franja que a vos te preocupa, el 60% son empleados municipales. Es una decisión de esos estados resolver ese problema. Entonces, por eso digo, no es tan simple. Es un tema un poquito más complejo. Igual, lo que sí creo que lo que no cabe ninguna duda, yo lo escuchaba a Axel y creo que tiene razón, es que tenemos que abocarnos a distribuir de otro modo el ingreso. Y que eso es a donde vos querés apuntar. Alberto, recién te saludaste con Ari Lijalad, que es nuestro inspector de balances, digamos, Sí, ¿no? sí. Todo el tiempo publica balances de las empresas. A mí me parece bárbaro que ganen A mí también. plata. Pero... Y bueno, pero es terriblemente El- injusto el- que se está generando, esa riqueza se está generando. Es Claro. un país que está generando riqueza y que la distribución, cuánto queda en el balance de la empresa y cuánto le queda al trabajador que no llega a fin de mes. Bueno, vos pensás que nosotros en febrero mandamos un proyecto de ley. El domingo creo que fue, cené con Stiglitz y Mazzucato. Y los dos hablaban de la necesidad de hacer un impuesto a la renta extraordinaria. Yo le dije, yo tengo ese proyecto desde febrero en el Congreso. Y no pasa. Y no lo tratan. Digo, pero la verdad es que en gran medida hay una serie de sectores, no son todos los sectores, hay una serie de sectores que tuvieron ganancias extraordinarias por la pandemia, laboratorios, y por la guerra, alimentos, energía. Y nosotros esa ganancia extraordinaria, que no es grabar toda la ganancia, es ganar la ganancia que excede al promedio de ganancias que venían ganando la empresa.
grabarla de otra forma. Eso no hemos logrado sacarlo del Congreso. Ahora, eso sí tiene un sentido redistributivo, eso sí tiene un sentido de justicia. Y en verdad, ayer lo hablaba con Sergio, tendríamos que volver a impulsar ese proyecto. Ajá. Porque creo que es justo, básicamente es justo. Es justo. Alguien repentinamente, por una pandemia o por una guerra, empieza a beneficiarse económicamente. No ha hecho nada, no invirtió más, no. Las circunstancias cambiaron, es decir, y él gana. No es que no hace nada, sino que es excedente de lo que gana normalmente, él, no es gracias a él. Exactamente, digo, sin invertir, sin hacer ningún cambio de políticas, cambia el mercado y a él le permite una ganancia que no tenía prevista. ¿Y van a impulsarlo nuevamente? Y bueno, es que ayer le dije a Sergio, yo te pido que hablemos con diputados para ver si podemos poner en marcha este tema. Ajá. Porque creo que es importante que lo hagamos. Claro. Y es justo, es esencialmente justo. Y muchos países del mundo ya lo han hecho. Y después, cuando vos tenés salarios tan... Vos has visto la participación de los salarios en el PBI, que alguna vez había llegado al 50% y hoy está mucho menor. Eso le genera un excedente a las empresas, que en parte lo invierten, y en parte va al contado con liqui, al mes. Entonces, el sueldo bajo, lejos de ser inflacionario, si vos lo subieras, tendría menos excedente el empresario, no te iría al contado con liqui, que es generador de inflación, vos lo sabés. Eso lo entiendo. Acá la discusión es si es una buena política salir de la lógica de las paritarias. Esa es la discusión. Que la plantea Álvarez aquí, la planteas vos, la plantean otros sectores en el frente, pero que no tengo certeza de que sea una buena política. Máxima teniendo en cuenta datos como el que te acabo de dar, sobre dónde están los mayores salarios. Con los intendentes y... Bueno, por eso digo, ¿dónde están los mayores salarios de menos de 90.000 pesos? Claro. ¿Entendés? Claro. Entonces... igual hay otra forma de que mejore el poder adquisitivo de la población que frenar la inflación. Bueno, ese es el gran problema. Entonces ahora vamos a... Imaginá, estoy que presidente de la Nación, contémosle al público cómo va a ser la inflación. No, ese es el gran problema que tenemos con la inflación. Ayer también vi algunas reflexiones de Axel que yo comparto. Hay una inercia inflacionaria y Stiglitz también me lo dijo el domingo. Primero, hay una inflación en todo el mundo que también repercute en Argentina. Eso es así. No, eso es así. Pero aflojó ahora, mirá, Bolsonaro lleva 3 meses de inflación. Bueno, y nosotros venimos con 2 meses también de reducción de la inflación. Y el mundo, efectivamente el mundo empieza a aflojar. Hace 2 o 3 meses empezó a aflojar. Claro, empezó, y también acá. Por eso te digo, llevamos 2 meses bajando. Y espero que podamos seguir. Hubo una inflación en el mundo que repercutió muy negativamente en Argentina. Pero bueno, ¿vos estás de acuerdo con Axel que hay una cosa inercial? Hay una cosa inercial y hay una cosa que hablamos el otro día con Stiglitz, que es el tema psicológico, ¿no? Esto que los economistas llaman inflación autoconstruida. La Argentina tiene 400.000 puntos de ventas de alimentos. No son supermercados solamente, son negocios de cercanía, almacenes, o estos multiquioscos que venden galletitas, venden... No le vamos a echar la culpa de la inflación a los multiquioscos. No, lo que te digo es que el señor que tiene el multiquiosco lee en un diario que va a subir la luz y el tipo empieza a aumentar cada chocolatín por las dudas. Sí. Eso efectivamente es así. Y eso es lo que explica que ese chocolatín tenga un precio en un kiosco y una cuadra más adelante en otro kiosco tenga otro precio. Ahora, yo el otro día hablaba con uno de los grandes mayoristas del país y me dice, Roberto, me llegó otra vez los lácteos, 8% de aumento. El lácteo no es, hay 2 empresas de lácteos. Ahí hay una gran concentración. Ahí hay. ¿Cómo se frena una inercia? Ahí estamos trabajando con Sergio en ver de buscar acuerdos de productos medianamente duraderos para anclar el problema. Sergio está trabajando mucho con eso. Ese es un problema, claramente. Pero el proceso de concentración del sector lácteo ese es uno de los mayores problemas que tenemos. De los mayores, porque no lo creamos nosotros, no lo heredamos. Ese es uno de los mayores problemas que tenemos.
Yo ahí... y también la concentración fuerte que hay en el sector alimentos, que también es importante. Yo ahí estaba en el mismo lugar, Axel ayer dijo algo parecido. Yo dije, Axel, Unilever está acá, está en Chile, está en Bolivia, en Paraguay, y en todos esos países no hay inflación. Entonces, ¿es cierto que Unilever gana más plata cuando hay periodos inflacionarios? Sí. ¿Es cierto que Unilever fue el que generó esta inflación? No, eso creo yo. Es que lo que decís es cierto, eso es verdad, pero esa inflación autoconstruida de la que yo te estoy hablando, porque cuando vos mirás la tabla del INDEC, del índice de precios, hay un renglón que dice precios de góndolas y hay otro renglón que dice precios de cercanía. Sí. Y te das cuenta de la distorsión que hay. El precio de góndola crece mucho menos que lo que crece el precio de los negocios de cercanía. Y ahí está el fenómeno que yo te digo del señor que leyó que sube el dólar o que va a aumentar la luz. Ahí es donde te digo que está. Y es un esfuerzo que debemos hacer todos y de algún modo mancomunadamente para ver de qué manera podemos poner fin a este tema, porque el salario está claro que es lo que más se ve afectado con la inflación. Los acuerdos no se intentaron en los últimos meses y un congelamiento. A ver, ¿se le tiene miedo a la palabra congelamiento? No es que les tenemos miedo. Lo que tenemos que buscar es un acuerdo que lo cumplan y que se pueda cumplir. Y que exceda a los supermercados, porque todos los acuerdos que nosotros tenemos de precios cuidados son absolutamente posibles de controlar en supermercados, que efectivamente los aplican, pero que son muy difíciles de aplicar, Roberto. ¿Y si lo pones en la etiqueta del envase? Lo hemos hecho también, lo hemos hecho. Pero en los negocios de cercanía, los supermercados chinos, los llamados supermercados chinos, nunca quisieron entrar en esos acuerdos. ¿Va a haber un plan de estabilización ahora, el 1 de noviembre, el 1 de diciembre? ¿Va a haber? Nosotros estamos trabajando en una serie de medidas y estamos trabajando también en algo que, bueno, hay que esperar. Vamos a ver, estamos viendo... para nosotros lo que la gente tiene que tener en claro es que la inflación es un problema muy serio, muy grave, que afecta a los sectores más desprotegidos, que son los que viven de un salario. Sí. Así que nosotros en eso estamos absolutamente dedicados y ocupados, sabiendo que nos tocó un escenario muy negativo, porque también esto hay que entenderlo, ¿no? La Argentina tiene 14 años consecutivos de 2 dígitos de inflación. ¿Ok? Y la Argentina que yo recibí tenía 54 puntos de inflación. No es que yo recibí una Argentina con 0 y de repente tenemos esto. Yo recibí una Argentina con 54 puntos de inflación, que vivió una pandemia, que después se desató una guerra, que desató un proceso inflacionario por el aumento de los precios de la energía y por el aumento de los alimentos. Y eso repercutió muy negativamente en esa Argentina que venía con el 54%. Entonces, cuando uno ve todo el panorama, todo el escenario, puede explicarse un poco mejor qué es lo que nos pasa. Esto no es justificante de nada, simplemente es el diagnóstico de lo que nos pasa. Después hemos intentado cosas que realmente no han rendido lo que queríamos. Por ejemplo, el sistema de precios cuidados. El sistema de precios cuidados solo rinde en los grandes supermercados, en las cadenas de supermercados. Ahí se respeta, sí. Ahí se respeta. Pero salís de ahí y ya en el negocio de cercanía nadie lo respeta. Sí. Y en los supermercados chinos, que además en el inconsciente colectivo está la idea de que son más baratos, son más convenientes, qué sé yo, la verdad es que no es objetivamente lo que se registra. ¿Pasó algo esta madrugada? Digo, todos discutimos de las razones de la inflación multicausal, nos faltan dólares, déficit fiscal, qué sé yo, hay distintas... Déjame que tiene un solo dato que me parece que tiene que ver con esto que hablamos. A la Argentina la guerra le costó 5.000 millones de dólares. ¿El precio de la energía, sí? Eso es una parte del precio de la energía, eso es una parte del precio de los alimentos, eso es una parte del precio de los fertilizantes. 5.000 millones de dólares nos costó. 5.000 millones de dólares. Es más del 10% de nuestras reservas. Entonces, por eso hay que darse cuenta la dimensión de la crisis que ha desatado la guerra. Me preguntaba recién Fernando Sibeira antes de entrar mi charla con Borrell ayer, y la verdad fue una charla
que nos preocupa, porque la perspectiva que la guerra ofrece es muy negativa, y para Argentina también. La gente piensa que la guerra en Ucrania está lejísimos, entonces ¿por qué a nosotros nos va a complicar? Nos complica y mucho. Si el gasoducto lo tenemos terminado, como espero el 20 de junio del año que viene, ahí nos vamos a ahorrar 2/3 partes de importación de gas y ahí vamos a estar mucho más tranquilos. Decía que pasó algo hoy que a mí me parece que juega en contra de las posibilidades de bajar la inflación, que es que en el presupuesto no pasó el tema de que los jueces empiecen a pagar impuestos a las ganancias. Cosa que te juro que hay pocas cosas que me den tanta bronca que alguien que... Recién Ari Jalada decía que ganan como 4 o 5 veces más que vos, no sé. Sí, claro. ¿Y por qué pensás que alguien... Ponele que el juez se defienda él solo, ¿no? Ahora, el que fue a votar en contra de eso me resulta incomprensible. Es incomprensible. Es definitivamente incomprensible. Porque además, también hay que explicarle a la gente, el efecto no es solamente los jueces. Primer punto, yo soy hijo de un juez. Entré a trabajar en tribunales, no eran los sueldos que teníamos ahora, eran sueldos mucho más deprimidos. Los sueldos de los jueces ahora son consecuencia de que cuando tuvieron autarquía y autonomía para funcionar, hicieron crecer sus sueldos de un modo que no siguió la administración pública ni el Congreso. O sea, un juez de Cámara hoy debe estar ganando 1 millón de pesos y un legislador, un diputado gana 300.000. Claro. Es esto. Yo como presidente gano poco más de 500.000. Entonces, en bolsillo te estoy hablando, ¿eh? Y yo pago ganancias, pago todo, claro. Quiero aclarar. Pero yo me acuerdo que hablaba con mi viejo y él me decía, no, los jueces no tienen que pagar ganancias porque la Constitución habla de la intangibilidad de sus sueldos. Eso es cierto. La Constitución dice que los sueldos de los jueces son intangibles, pero ¿sabes qué es lo que te está diciendo la Constitución? Es que el Poder Ejecutivo no se los puede bajar para presionarlos. Bueno, ellos pueden decir que empezar a cobrar el impuesto a las ganancias ahora es bajárselo. Ellos podrían decir que si yo le pongo un impuesto al sueldo del juez, le estoy bajando el sueldo. Pero que paguen el impuesto que pagan todos los argentinos no tiene nada que ver. Claro. Ahora, el problema también... Cuando la reta me puso un 1% de impuesto en la tarjeta de crédito, también me bajó el sueldo. Claro. Ahora cada vez que gasto me lleva el 1%. Claro. Entonces, no es lo mismo, son cosas distintas. Ahora, la oposición, cada vez que uno toca este tema, dice, no, esto es un ataque a la justicia, por Cristina, no tiene nada que ver. No tiene nada que ver, es una cuestión de estricta justicia. Porque lo que hay que entender es que cuando hablamos de la ganancia sobre los sueldos de los jueces, no hablamos solamente de eso. Por ejemplo, muchas provincias del interior del país tienen sus cortes supremas asimiladas a la Corte Suprema de la Nación. Tampoco pagan ganancias. Los tribunales de cuentas de esas provincias se asimilan a la Corte Suprema de la provincia, tampoco pagan ganancias. Los empleados judiciales, que no son jueces y por lo tanto la intangibilidad de sus sueldos no tiene nada que ver con el artículo constitucional, tampoco pagan ganancias. Entonces, lo que tenemos es un sector al que se le ha eximido de pagar impuesto a las ganancias sin ningún argumento lógico y con sueldos absolutamente de privilegio respecto de los sueldos que existen en la administración pública nacional y provincial en muchos casos. Entonces, yo realmente sentí que esta vez íbamos a poder hacerlo, porque vos acordate que yo en mi discurso del 1 de marzo reclamé esto y todos los años lo reclamo. Y yo pensé que esta vez iba a salir. Y la oposición tomó esta posición que la verdad a mí me cuesta entenderla. Me cuesta entenderla porque el impuesto que los jueces no pagan es menos dinero para mejorar la educación, para mejorar la salud, para asistir a los que lo necesitan. Es menos dinero para todo eso. Y no estoy hablando de una suma menor, ¿eh? Para que tomemos noción, estoy hablando de una suma cercana a los 230.000 millones de pesos.
Entonces, Un lindo IFE te podrías mandar con... un IFE costaba 90.000 millones de pesos. ¿Qué